Pues hoy la palabra que tengo es de un tema que no suelo predicar. Un tema muy complicado de hablar, porque es un tema en el que hay mucho desequilibrio. Y como hay mucho desequilibrio, hay muchas malas enseñanzas sobre ello. Y el tema que me pone casi las piernas temblando es el tema del dinero o de las finanzas. ¿Y qué es lo que no va a ser esta predicación? Ya te digo que no va a ser una predicación sobre el diezmo. Ya te digo que no va a ser una predicación sobre el que des mucho, que Dios te va a bendecir más, sino es una predicación que va a responder a una gran pregunta. Es, ¿qué actitud debería tener un hombre y una mujer de Dios en el uso del dinero? Es decir, la palabra nos enseña una serie de principios. ¿De qué manera en mi vida con Dios manejo el dinero? Fíjate que digo en mi vida con Dios, porque la gente en su vida el dinero lo maneja a su manera, pero si yo soy un hombre, una mujer de Dios, ¿cómo tengo que utilizar el dinero? ¿Qué principios bíblicos hay a la hora de manejarlos? Y una de las cosas interesantes es que los americanos dicen una frase que me gusta mucho, que es time is money. El tiempo es dinero. Entonces, cuando tú al dinero lo ves como tiempo que tú has tenido que gastar para ganarlo. Yo más o menos he calculado, ahí en el hospital por día nos pagan unas 50, 60 euros por día, 8 horas de trabajo, redondeando, 10 euros, vamos a poner por hora, así a moto. Pero son 10 euros, son una hora de mi trabajo, movilizando pacientes, atendiéndolos en críticos, llevándolos por aquí y por allá, o cargando sacos de arena, o picando pared, o aguantando gente en un despacho, lo que sea. Una hora de tu vida. Más o menos vamos a ser 10 euros. De tal manera que el dinero que tenemos es tiempo de nuestra vida, es parte de nuestra vida ese tiempo. No viene de balde, sino que ha sufrido un gran esfuerzo para tener ese dinero en nuestro bolsillo, en el banco donde lo guardemos. Entonces, ¿cómo tenemos que manejar esos recursos que el Señor nos ha dado? La Escritura tiene una serie de principios, nos puede enseñar alguna cosa acerca de ella. Pues una de las cosas, de las actitudes que se tienen al dinero, son dos actitudes principales. Está el grupo, vamos a decir así, teológico de los franciscanos. Y sabemos que San Francisco predicaba la humildad, la sencillez, la pobreza. Y luego hay otro grupo distinto, que lo vamos a llamar los Rockefeller. Los Rockefeller son los que piensan que somos hijos del rey y por tanto hay que vivir a cuerpo de rey, coche de rey, casa de rey y vestido de rey. Entonces vamos a ver quién tiene razón de los dos. Y la única forma de saber quién tiene razón es mirando lo que dice la Escritura. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que tienen los franciscanos es que el 80% de la población del mundo es pobre. Y si por ser pobre tú ibas a estar más cerca delante de Dios, significa que el 80% de la población de este mundo estaría más cerca de Dios. Y no es verdad. Uno puede ser rico en sí mismo y no ser rico en dinero. Ahí vemos personas que monetariamente no tienen mucho dinero, pero tienen un ego que no cabe en su propia casa el ego que estas personas tienen. Hay casos extremos de personas que sí tienen mucho dinero y muestran un corazón de humildad y de interés por el prójimo. Pocos, pero también algún caso por ahí hay. Tenemos aquí en España nuestro famoso Amancio Ortega, que hace poco regaló un montón de máquinas para curar el cáncer. Entonces, ¿dónde está lo que dice la Escritura? Vamos a 1 de Timoteo 6:10, que es uno de los versículos más esclarecedores acerca de todo esto. Voy a leerlo omitiendo alguna palabra, es decir, lo estoy haciendo a propósito. Y dice
Primera de Timoteo 6:10, dice: porque raíz de todos los males es el dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Algunos parece ser que estuviesen leyendo este versículo de esa manera. El raíz de los males es el dinero, por tanto, el dinero es malo. Pero no es lo que dice aquí la palabra. Omiten una palabra muy importante, que dice: el amor del dinero es el principio de todos los males. Así que Dios, claramente en su palabra, nos ha dicho que el problema no es el dinero, sino la relación que tenemos con el dinero. Aquí se utiliza una palabra que es la palabra amor. Una palabra que en griego suena muy raro porque es filarjuría, pero esta palabra que se utiliza para el amor significa avaricia, codicia, afán de poseer, placer por acumular y no tener compasión con nadie. De tal manera que el problema que el apóstol Pablo está hablando, porque en la iglesia de Timoteo, que entonces era la iglesia en Éfeso, era una iglesia que tenía dinero. Era una iglesia donde estaba en medio de una encrucijada comercial con todas unas industrias que habían en esa ciudad que vendían a lo largo del Imperio Romano, donde había personas en la iglesia que tenían cierta posición social. Y él se dio cuenta y identificó que en esos que se llamaban discípulos y que se llamaban seguidores de Jesucristo, habían algunos de ellos un problema. Porque todas las cartas del apóstol Pablo responden a problemas específicos que había dentro de la iglesia. Así que en la iglesia de Éfeso algunos tenían un problema de avaricia, de codicia y de afán de poseer. Y es interesante que como creyentes no desarrollemos una cultura distinta a la cultura del mundo. Ha habido muchas estadísticas que se han hecho en Estados Unidos de gente que afirma que ha recibido a Jesucristo como el Señor, que dice que por lo menos 3 veces al mes asisten a alguna iglesia, acerca de cómo veían el sexo, el divorcio, el dinero y otra serie de cosas. Y la conclusión que se sacó, que cerca del 73% de toda esa gente que afirmaba que Jesucristo era su Salvador, Jesucristo era su Señor, asistían a la iglesia y tenía algún tipo de compromiso económico con alguna de estas organizaciones, vivían y manejaban sus asuntos prácticamente exactamente igual que el mundo. Han desarrollado en su vida una cultura y una conducta distinta del mundo que les rodeaba. Y precisamente el Evangelio viene a transformar nuestras vidas. Porque el gran problema no es que Jesucristo sea nuestro Salvador. Si es que tú vas predicando por la calle, acepta a Cristo como tu Salvador, te perdona, te libera, te sana, ¡ah, gloria a Dios! Y mucha gente te va a decir que sí. Es que es una oferta fantástica. Ah, pero ojo, quieres ser Señor de tu vida. Eso ya me parece que es menos agradable la oferta, porque implica un compromiso de responsabilidad. La mayor lucha que tenemos no es que Jesucristo sea nuestro Salvador y nos perdone. La mayor lucha que tenemos todos es llevar el señorío de Cristo a todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Esa es la mayor lucha diaria que tenemos que tener. Y dice la palabra, vamos a ir ahora a Proverbios 30, 8, 9. El libro de Proverbios sabéis que es un libro de muchísima sabiduría dejada por el Señor y habla mucho acerca del dinero y de la acumulación de riquezas. Y dice Proverbios 30, versículo 8 y 9, y aquí es una oración que es puesta en boca de un tal Agur. Puede que fuese Salomón, puede ser que lo pusiera ahí simplemente de una forma literaria, pero dice así: vanidad y palabra mentirosa se aparten de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? Y que siendo pobre hurte
y blasfeme el nombre de mi Dios. Así que este hombre Agur que se nos habla en Proverbios dice que le hace una petición a Dios. Esa petición que le hace es que, Señor, por favor, ayúdame a tener en todo lo necesario. Fíjate que en el Salmo 23, cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, lo que dice en hebreo, el Señor es mi pastor, voy a tener todo lo necesario. Ese es el concepto. Él va a cuidar y me va a proteger. Hay personas que las riquezas le apartan del Señor. Yo te puedo dar testimonio por mí mismo. Hace años, llevo en el Señor casi 34 años, pero hubo una época en mi vida que tuve una residencia y que gané bastante dinero. Y llegó un momento que, a pesar de ser un hombre que le buscaba a Dios, que le servía entonces en tantos ministerios y en tantas cosas, el dinero cambió mi corazón. Más bien el amor al dinero sería lo correcto. Entonces, cómo manejamos esos recursos nos va a cambiar también. Dio la casualidad, o dio, digamos que fue la disciplina de parte de Dios. En mi caso la disciplina fue quedarme con 3 niños pequeños y un montón de deudas. Deudas de la empresa, deuda de esta casa. Durante muchísimos años está pagando casi 2.000 euros al mes a la Caixa. Ya, gracias a Dios, pagó solamente 1.000 euros. Pero sacar 3 niños pequeños solo, con muchísimas deudas, el tener que a veces ir, como he tenido que ir, a la Cruz Roja cuando no iba a la avalancha. Estamos hablando en la época anterior al 2008, a la primera crisis, cuando apenas españoles que no fueran gitanos iban por allí, y decirle, llevar los recursos que tenía, porque a mí no me faltaban ingresos, a mí lo que sobraban eran deudas y agujeros, y tener que pasar por la experiencia de que venían, pero ¿cómo usted viene aquí a pedirnos alimentos con lo que usted gana? Dice, ya, pero es que lo que yo debo supera a lo que yo gano. Entonces, el Señor prueba nuestro corazón de 2 maneras, o por la riqueza, o también en momentos de necesidad. Y dice la palabra, y todos conocemos el Padre Nuestro, sabemos la famosa frase que dice, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. A mí me encanta la versión en arameo. Allí en el canal tenéis una, y que lo poco que conozco de este idioma, explico un poco las diferencias que hay entre el Padre Nuestro en la lengua hebrea y el Padre Nuestro en arameo. Y una de las diferencias que hay es cuando habla el pan. Dice el pan de nuestras necesidades. Es decir, lo que necesito cada día. Por supuesto que en el mundo del Oriente Medio el pan era el elemento fundamental de la dieta. De tal manera que, para sorpresas de muchos, os lo voy a decir, 6 días se comían pan y verduras, un poquito de queso, algún huevo por ahí y demás, y el único día que se comía carne era el día del sábado, el sábado, porque había que diferenciar hasta en la comida con un poco de los demás días, el que le daba para comer algo de carne, el que no, pues algún palomito, algún pescado, alguna cosita. Es decir, que la dieta fundamental era el pan, y por las mañanas un poquito de aceite para desayunar, el pan este de pita, casi así plano, pum, y para adentro. Entonces el Señor nos enseña a que pongamos el pan de nuestras necesidades. No le pide que le pidamos un Ferrari, no le pide que le pidamos ninguna vanidad, pero sí lo que necesita. Señor, yo necesito esto para vivir. Necesidades espirituales que todos tenemos. Necesitamos amor, necesitamos comprensión, necesitamos descanso, necesitamos consuelo. El pan de nuestras necesidades económicas. Señor, sabes que tengo que pagar una casa, que necesito luz para vivir, que necesito pan para comer. Y te digo una cosa, el Señor no falla, porque Él lo prometió. Cuando tú oras, tú estás cambiando algo en el mundo espiritual. Cuando tú oras de verdad, de corazón y no por ritualismo, y te postras delante de Dios, estás haciendo varias cosas. Lo primero que le estás diciendo a Dios, te necesito. Orar es reconocer que necesitas a Dios. Cuando eres capaz de la oración, como vamos a ver ahora en otros versículos, de darle gracias, no solamente por la comida que hay en la mesa, sino por la falta de comida que hay, ocurre algo también en el mundo espiritual. Porque dice la Escritura que aprendamos a ser agradecidos.
Y cuando somos capaces de serle agradecidos en lo poco y en lo mucho, hay algo en el mundo espiritual que se mueve. Hay algo espiritual que se abre en nuestra vida. Y cuando tú coges y pones las necesidades de otros también, teniendo tú tus muchas necesidades, porque mira que tenemos cada uno montones de necesidades, pero cuando tienes ese corazón que te importa las necesidades de otros que también lo están pasando mal y lo pones delante del Señor, hay algo del poder de Dios que se empieza a derramar en esas personas que oras, pero en tus propias necesidades que a lo mejor no has orado en ese momento. Y dice la palabra, vamos a antes de mirar un versículo, vamos a hacer un comentario sobre el tema de los Rockefeller. Eso hemos visto cómo el Señor quiere suplir nuestras necesidades, pero es que a lo mejor es malo querer prosperar, es malo querer tener algo más, es malo querer tener recursos para poder bendecir a otros. Pues hay un hombre que se llama Adam Smith. Adam Smith fue uno de los primeros teóricos de lo que se llama el capitalismo. Él escribió el famoso libro La riqueza de las naciones, en el siglo XVIII. Era evangélico, ojo. Ese era un hombre que asistía a la Iglesia Reformada de Escocia. Y escribió un libro, el cual marcó los principios de todo lo que llamamos ahora macroeconomía, microeconomía, el mercado, el que lo empezó todo a nivel teórico. No fue más en el Capital, fue Adam Smith cuando lo hizo. Y este hombre llegó a una conclusión, y la conclusión que llegó es algo que cuando escuchamos hablar de economía y del capitalismo y de toda esta serie de historias, no se cita lo que este hombre dijo. Y este hombre dijo que todas estas teorías, todos estos principios económicos, sin valores morales, no iba a funcionar, sino que iba a destruir a la propia sociedad. En concreto, la cita, una de ellas dice: ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz si en ella la mayor parte de sus miembros es pobre y desdichado. De tal manera que el acumular riquezas, el tener ganancias, cuando el resto de la sociedad está viviendo en pobreza y en necesidad, es algo que es autodestructivo para la propia sociedad. El amor al dinero es malo porque no se preocupa de la necesidad de otro. Ganar dinero no es malo. Cuando tú te preocupas de que tú tienes una responsabilidad de vertir en la sociedad y en un área un poquito más allá de los tuyos, esa riqueza que Dios te ha dado a ti. Lo peligroso que tienen los Rockefeller y lo peligroso que tiene toda esta gente que busca el enriquecerse y encima a través del Evangelio. Porque ellos tienen un concepto que es el concepto de trasquilar ovejas. Es decir, las ovejas están para quitarle la lana y utilizarlas en su propio beneficio y no en el beneficio de Dios. Toda esta teología que se llama la teología de la prosperidad se podía definir de otra manera. Es la teología del egoísmo y del egocentrismo. Cuando esta gente escucha sus predicaciones, las muchas que hay por internet, y sin citar a ninguna persona en particular, lo que están diciendo es que Dios está para servirme. Dios, por supuesto, está para salvarme. Dios, por supuesto, está para amarme. Dios está para perdonarme. Dios está para sanarme. Y Dios está para darme. El centro no es Jesús. No es cristocéntrica. Es egocéntrica. Y Dios no tiene ese plan para nosotros. Dios no nos creó para que nosotros fuésemos el centro del universo. La gran mentira de Satanás fue: serás como Dios. Por supuesto que Dios es el centro del universo. Y todo el esfuerzo es que el hombre se ponga en el centro del universo para que sea él el que tome el control de todo. Porque sabe que el hombre, cuando deja de tener a Dios como el centro, va a ocupar tarde o temprano el lugar. Porque no podemos admitir el vacío.
o Dios es nuestro Señor y es nuestro centro, o al final vivimos nuestra propia vida pensando que nosotros somos los que vamos a ser el centro de todo y al final va a ser otro el que va a ocupar el lugar. Y dice la palabra en Efesios 1:8, un versículo 1:6, perdón, un versículo que me encanta. A mí, el libro de Efesios, que precisamente el pastor Timoteo era el pastor de la iglesia de Efesios, me encanta el libro de Efesios por una cosa, por un testimonio de un misionero. Este misionero, cuando volvió a su país, un pastor al cual yo admiraba, le preguntó: ¿qué haces cuando tú estás cansado, cuando tú estás deprimido, cuando no tienes ganas de seguir? ¿Qué haces? ¿Te vas ahí al campo a ver las flores, a relajarte? Y este misionero le dijo algo que te puede servir a ti. Cuando yo me siento así, me doy un paseo por la carta a los Efesios. Y te aseguro que si estás con depresión y desanimado, date un paseo por esta carta. Y verás como algunas lucecitas se te van a encender. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Él te ha creado para su alabanza. Él te ha creado para su gloria. Él te ha creado para que conozcas su gracia. Y Él te ha aceptado y Él te ha amado. Para eso nos creó Dios. Para alabarle y para amarle a Él. Y a lo largo del libro de Efesios, estas palabras se repiten varias veces. Por ejemplo, en el 12. Hemos leído el 6, pues ahora saltamos al 12, que dice: a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Tú, ante cualquier duda, ante cualquier cuestión, pregúntate: ¿esto que voy a comprar alaba a Dios? ¿Esto que estoy haciendo verdaderamente el Señor lo aprueba? Yo una buena costumbre que tengo cuando tengo que hacer alguna inversión importante, aunque sea comprar una cocina, lo pongo delante del Señor y veo cómo el Señor me dirige. Hace poco compré una cocina americana, pensando en la iglesia, por supuesto, de estas grandes, así de 90, y con un pedazo horno de estos, como salen en las películas, ahí que metes ahí un pedazo asado. Y yo tenía en mi corazón comprarla, pero claro, el presupuesto no era muy alto. Entonces voy a una tienda y tal, y me dicen, pues mira tal y tal, mira, en catálogo 1.000 euros. Yo me quedo así mirando, dice, pero perdona, voy a hacer cuentas. Llama no sé quién, mira, he hablado con la fábrica y tal, y te la dejamos en 650. Yo ya me estaba frotando las manos así, pero yo a veces siento como el Señor me pone un sentimiento de: espera, no te aceleres todavía. Entonces le digo, mira, me lo voy a pensar, tal y tal, lo tengo que consultar, así un poquito de largas, y yo diciendo, Señor, 650, era casi el doble del presupuesto que tenía, pero claro, me entraron así por los ojos. Me voy aquí a otro lado, aquí al electrodepot de aquí atrás, estoy mirando, exactamente la misma, por 350 euros. Y yo le dije, Señor, gracias porque tu Espíritu me detuvo de endeudarme más allá de lo que me podía endeudar. Y al final, Señor, la misma, y con 20 euros de descuento, de 379 a 359, para tu gloria. Entonces, si tú consultas las cosas delante del Señor, y tú le pones a Él como la alabanza de tu vida, en todo lo que hagas, ten por seguro que Él te va a dirigir, Él te va a encaminar. Así que vamos a ver varios principios. Los voy a citar rápido para no alejarme. Uno de los principios, en 1 de Juan 2:15.
Principios para cómo teníamos que utilizar nuestro dinero. Primera de Juan 2:15, el famoso versículo que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tú fíjate qué palabra. Este es un principio en el uso del dinero. No amar este mundo. Mira, a mí, yo he estudiado algo de marketing, de publicidad, de administración de empresas, y a mí la publicidad me encanta en el sentido, Primera de Juan 2, versículo 15. Me gusta la publicidad en el sentido de que la gente, para hacer los anuncios que hace, tiene que tener una creatividad para venderte cosas que son invendibles, una forma de hacer que te entre por los ojos tremenda, para infectarte de codicia, de afán, de insatisfacción. Os dais cuenta que, por ejemplo, a los que somos hombres, siempre te ponen el pedazo coche deportivo con la tía despampanante para que te despierte el deseo de que si tú compras ese coche, pues vas a estar a la altura así. A las mujeres de otra manera, para hacerles sentirse mal con su aspecto físico, para verse en la famosa modelito, que por supuesto no tiene arrugas ni envejece como las personas normales. Entonces lo que hacen es despertarte la codicia en ti. Principio, no amemos el mundo, ni nos dejemos llevar por sus valores, porque los valores de Dios no son los valores de este mundo. Siguiente principio, Lucas 12, 33. Lucas 12, 33 a 34 dice: es un versículo muy fuerte, dice: vended lo que poseáis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Por supuesto que Dios nos está diciendo que el plan de Dios para todos es que vendamos nuestras propiedades y nos vayamos a una comuna para intentar vivir ahí, porque Él quiere que vivamos en este mundo y que seamos de luz a la gente que nos rodea. Pero ha habido a personas en particular que sí le ha pedido eso, porque lo que tenían era un ídolo en su vida. Hay algo que la gente no sabe. Yo he estado en Cafarnaúm, he estado en la casa de Pedro, he tenido el privilegio de estar allí en su casa, lo que queda de ella, según los arqueólogos. Y lo bonito de Cafarnaúm, que como fue quemada en una de las batallitas que hubo por allí, ves las casas de la gente normal. Las casas de una gente normal en los tiempos de Israel era una sola habitación que servía de cocina, dormitorio, y si eras pobre, hasta los animales los tenías que tener dentro. La cabra era fundamental. La cabra era el tetraví de la gente. Es decir, que tener una cabra para poder ordeñarla y darle un cuenco de leche a la familia era fundamental. Si no tenías otra habitación, ¿dónde crees que vivía la cabra? Vivía con la familia, pegadita a ella, con sus pulgas y con todo. Todos tumbaditos ahí. La familia, el hombre y la mujer, un poquito de una esquinita un poquito más alto, donde podían tener su intimidad al oído del resto de la familia, los otros pegados a la otra esquinita y la cabra, pues donde no molestase mucho. Los que eran más ricos ya tenían 2 habitaciones, ya podían dejar la cabra, el burro y el asno en la otra habitación. Pero veis la casa de Pedro, Dios mío, menudo palacio que tenía el Pedro. Es que su familia tenía varios barcos, no era un burro. No era un burro, era una persona con cultura, educación, y encima su familia tenía trabajadores, de tal manera que cuando el Señor le dijo, como no te dejes que te lave los pies, y eso lo llegues a hacer algún día tú no vas a poder servirme, porque tenía un ego aquí muy grande en su corazón. Y él sí era una persona que sí necesitaba pagar un precio por servir al Señor, porque él sabía que el servirle podía costarle un precio económico. Y verdaderamente cuando nos tocan el dinero es cuando vemos lo que hay dentro nuestro. Ejemplo tenemos
en las notarías, en los testamentos, que la familia se lleva muy bien hasta que hay que repartir una herencia. Y entonces cuando empiezan los problemas. Entonces aquí el principio que dice es: ¿dónde está tu tesoro? Es una gran pregunta. Una pregunta que es existencial. ¿Cuál es el tesoro de mi vida? ¿Lo que tengo en la cuenta bancaria? ¿El trabajo que me provee los recursos? ¿El coche que me he comprado? Yo tuve una época en mi vida que tuve un descapotable de 42.000 euros y fue la época más desgraciada de mi vida y apartada de Dios, porque mi corazón no estaba en lo que Dios quería que estuviese, y le conocía, y le estaba sirviendo, pero el corazón se me apartó. Entonces la pregunta es legítima: ¿dónde está tu tesoro? Porque donde está tu tesoro está tu corazón. Y eso nos lleva a poder definir cuál es el tesoro de Jesús. Porque el tesoro no cree, Jesús no quiere que mi tesoro esté en la riqueza. ¿Dónde quiere que esté? Dice Mateo 4, 23. En Mateo 4, 23 dice: y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellas y predicaba el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Qué es lo que el Señor quiere que esté en el centro? El reino de Dios. Ese debe ser el centro y el mensaje de nuestra vida. ¿Y qué significa el reino de Dios? Dejar que Cristo sea nuestro Rey. Eso es lo que significa que en mi casa Cristo sea el Rey. Cuando hay dificultades, cuando hay adversidades, cuando hay discusiones, cuando hay que pensar qué hago con el presupuesto de este mes, que Cristo sea el Rey nuestro y que el Evangelio llene todas las áreas de nuestra vida. Dice Mateo 6:33, y si queréis no lo buscáis porque lo tenéis que aprender de memoria. Este es uno de los primeros versículos, me acuerdo cuando era recién convertido, entonces se llevaba un taquito de estos de versículos así, de estos importantes que había que aprenderlo, los de Decisión y Juan Parker y todos los que había por allí. Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia y nada te será añadido. Vamos a examinar analíticamente el versículo. Uno que hay que buscar. Sé que buscar es algo que te has perdido o que todos los días necesitas reconectar. ¿O acaso no cuando encendemos el móvil por la mañana tenemos que tener conexión? Pip, pip, pip. Pues cuando tú te levantas cada mañana necesitas recuperar la conexión con el Señor, porque a lo mejor durante la noche la has perdido. Entonces hay que buscar. ¿Y qué hay que buscar? ¿Qué tesoro hay que buscar? El reino de Dios, que Jesús sea el Rey. Fijaros que el problema que tenía el imperio romano con los cristianos no es que Jesús fuese el Salvador. Si a falsos mesías había patadas y por todas partes. A los romanos eso les importaba poco. El problema que tenían es que Jesús fuese el Señor. La palabra en griego, ho Kyrios, era el título que tenía el César. El César era el Kyrios. De tal manera que si Jesús también era el Kyrios, había alguien que como mínimo era igual al César. Y eso a los romanos les ponía, los pelos de punta. Todo su empeño era que reconociesen que el César era el Señor y Dios. Tú dices eso, te sacamos aquí del circo. Pero como tú digas que Jesucristo es el Señor y es Dios por encima del César, te van a comer los leones. Y tuvieron que tomar una decisión. Y te aseguro que hubo familias cogidos de las manos delante de todo ese anfiteatro. Imagínate el campo del Bernabéu, ahí cogidos de la mano, cantando canciones, coros y salmos al Señor, mientras los leones están viniendo hacia ti para comerte. Muchos romanos, por el testimonio de esa gente, se convirtió, porque les ahogaron la fiesta. Porque claro, ellos no lloraban pidiendo misericordia, que les dejasen por favor ser un adorador del emperador.
Ellos morían cogidos de las manos de rodillas, cantando coritos al Señor, como nos hemos estado cantando ahora. Ellos sabían dónde tenían el tesoro. Había gente rica, había gente que era de familia noble. Había gente que perdía posesiones. Y había gente que sabía que solo por confesar que Jesucristo era el Señor podía perderlo absolutamente todo. Su puesto de funcionario, sus propiedades que tuviese, los esclavos que tuviese, absolutamente todo. Pero ellos sabían dónde tenían el corazón. Y yo te pregunto ahora, si hubiera una persecución ahora, que la va a haber, porque la Escritura lo ha abierto, que algún día el seguir a Cristo, o el tener una Biblia, o el no dejarnos poner una marca, nos puede llevar a enfrentarnos con las autoridades. O porque ahora ya hay multitud de leyes. Por ejemplo, aquí han sacado una ley ahora en Getafe, que no puedes cantar en la calle, no puedes molestar, y ya buscaremos pues cómo saltarnos la ley de forma que cumplamos nuestra misión sin desobedecer el proceso a las autoridades. Pero si hay que elegir, habrá que elegir. ¿Y qué pasará entonces? Cuando llegan y te digan, así, que tú predicas que la homosexualidad es pecado, toma, 10.000 euros. Ya se lo han puesto a un director de colegio, aquí en la Comunidad de Madrid. Por mandarle una carta a todos los del colegio diciendo que estaba en contra de las leyes LGTBI. Entonces, seguir a Cristo tiene un precio. Y uno tiene que saber dónde está tu corazón. Entonces, Mateo 6:33 nos enseña que buscar el reino, hay que buscar su justicia. Justicia significa dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y hay mucha teología y hay mucho para meditar en esas dos palabras. Lo que hay que darle al César y lo que hay que darle a Dios. Pero lo que sabemos que nosotros nos tenemos que entregar a Él. Y tenemos esa gran promesa que es que nada nos faltará, que tendremos en todo lo necesario. Vamos acabando, pero vamos a leer un último principio en 1 de Timoteo 6:8. ¿Os acordáis que el 6:10 era el famoso de el amor al dinero es el principio de todos los males? Pues ahora vamos a ver qué dice en 1 de Timoteo 6, versículo 8. Este es un versículo que no vais a escuchar en ninguna predicación de estos famosos predicadores de la prosperidad. Dice 1 de Timoteo 6:8. Bueno, vamos a empezar desde el 6 hasta el 8. 1 de Timoteo 6 hasta el 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Este es el principio del contentamiento. Es decir, que en el momento presente, en lo que tengo en el presente, aprendamos a estar satisfechos, contentos y alegres, sabiendo que Dios nos va a dar todo lo suficiente. La persona que está dando este versículo, Pablo, no era cualquier persona. Su familia era contratista del Imperio Romano. Es decir, que lo de hacer tiendas no eran tiendas normales y corrientes. Su familia en Tarso se dedicaba a hacer tiendas de campaña para el Imperio Romano en contrato de exclusividad. ¿Tú sabes lo que es eso? La familia de Pablo estaba montada, en lo que decimos humanamente, en el dólar. En esa época sería el dracma o el talento, alguna de estas. Es decir, vendiendo, ¿tú sabes la cantidad de tiendas que el ejército romano necesitaba? Tenían que tener una pequeña factoría. Entre otras cosas, por lo menos les sobraba el dinero para mandar a un hijo a Jerusalén a que haga estudios de posgrado en las academias rabínicas bajo Gamaliel, que ese era un figura de la época. O sea que verdaderamente la familia de Pablo era una familia que tenía bastante dinero y Pablo tuvo que pagar un gran precio. Según lo que habla en 1 de Corintios, que ya sería metiéndonos en otro tema, cuando él habla
de que si tu esposo o tu esposa no concuerda contigo en la fe y te abandona, déjale ir. Según algunos comentaristas, hablando de una experiencia personal. Es decir, que Pablo tuvo que sufrir el dolor que aquella persona, porque un rabí, y menos alguien que ha sido aceptado, aunque sea alumno del Sanedrín, lo podía hacer si no estaba casado. Es un argumento histórico. Entonces, Pablo, en esa época, 22, 21 años que tenía, era un hombre casado, joven, por supuesto, con alguien de un cierto nivel social dentro del mundo del judaísmo, y que cuando él se convirtió dijo, tío, pero aquí tú vas a traicionar a tu familia, a tu fe, para seguir a estos, a los del crucificado, ahí te quedas. Y él tuvo que experimentar el dolor de que alguien te deje. Y él tuvo que experimentar que su familia, que era la que soltaba el dinero para que él viviese bien, cogiese y le abandonase. De tal manera que él tuvo que aprender a pagar el precio de seguir a Cristo y a pagar el precio de tener ese contentamiento de que si el Señor te da alimento y te da refugio donde vivir, aprendas a estar contento. Por supuesto, pídele al Señor que te dé más, porque es lícito, por supuesto, el que podamos tener una mejor casa si las necesidades de la familia o el barrio verdaderamente es un barrio horroroso y podemos estar en un sitio más tranquilo. Es algo lícito, mientras no amemos el dinero y lo hagamos como nuestro Dios, nuestro Baal particular. Y terminando ya, y para concluir, 1. Dale al Señor absolutamente todo. Por eso no voy a predicar del diezmo, porque es que habría que predicar del 100%. Todo, tu vida y todos tus recursos tiene que estar para el Señor. Y Él te pondrá en tu corazón lo que tú tengas que entregar. En tiempo, en dinero o en especie. De la forma que sea. Pero tú eres llamado de Dios a servirle. Para eso no necesitas un título en la pared que diga ministro de culto. Para eso no necesitas que alguien te ponga las manos y te diga, ahora tú eres un diaconiso, diaconisa, anciana, anciano, pastor, pastora, o lo que sea. Tú vives para servir al Señor, en lo poco, en lo mucho, con una escoba barriendo la iglesia, haciendo una paella, o de la forma, o dando un tratado en la calle, o dándole un abrazo y un buenos días a una persona desconocida que ha venido por primera vez. Pero lo que tú tienes es del Señor. Tu tiempo es del Señor. ¿Cuánta gente necesita que le escuchemos? ¿Cuánta gente? Y yo mira que por desgracia muchas veces tengo que hacer sujeciones psiquiátricas. Estamos viendo personas que vienen con psicosis, con esquizofrenias y que les tenemos que atar con sujeciones psiquiátricas para que la persona ni se dañe a sí mismo ni dañe a los demás. ¿Tú sabes la cantidad de personas que en Getafe se está queriendo quitar la vida? Han destrozado su vida o su vida la han destrozado otros y que necesitan que alguien se acerque a ella o se acerque a él para decirle, Cristo es real y Él sana, Él salva, Él libera, Él rompe las cadenas, Él tiene respuesta a tus necesidades, lo tuvo en mi vida, ¿por qué no lo va a poder tener a ti? Tanta gente que necesita que quedes con ellos a tomar un café y poder escuchar sus muchas desgracias, sus muchas lágrimas y decirle, mira, yo sé a alguien que te puede consolar. Yo no tengo todas las respuestas, no puedo entender todo lo que te pasa, pero yo sé a alguien que sí te va a entender, alguien que sí te puede sanar. Y vamos a leer el famoso versículo de Mateo 7:22 para acabar. El 21, empezamos desde el 21. Son versículos estos con los que luego habla más adelante en Mateo 25, cuando dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber.
enfermo no me visitasteis, en la cárcel y no fuiste. Pero aquí dice esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De tal manera que una de las cosas que se pone poco énfasis al predicar es que vamos a pasar por un juicio, todos, no solamente la gente del mundo. Y ese juicio no va a ser por tus declaraciones de fe, sino por tus obras. Fijaros qué diferencia: ser salvos por la fe, pero ser juzgados por las obras. Eso es lo que dice la palabra. Y todos, nuestra vida va a ser examinada acerca de lo que hemos hecho con la palabra. De tal manera que la palabra es un espejo y una responsabilidad. ¿Tú quieres ver cómo la palabra se transforma en algo vivo y te empieza a hablar de nuevo? Cada vez que leas un pasaje, pregúntale al Señor: ¿cómo pongo esto en práctica? Y ora la palabra. Porque cuando tú oras la palabra, no solamente la entiendes en tu cabeza, sino cuando tú la oras y le dices al Señor: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Quiero saber hacer tu voluntad. En este asunto, el otro asunto, muéstrame cuál es tu voluntad. Muéstrame, Señor, a ser un hacedor de bien, que nunca me tenga que avergonzar delante de ti y decirme: Señor, he sido un hacedor de maldad. Y si vamos a leer al final también Mateo 25, porque fíjate que ese pequeño pasaje está dentro del contexto de las señales del fin y del juicio de las naciones. De tal manera que tiene una relevancia todavía mayor. Desde el versículo 35 dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis. Entonces los justos le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, recogido, desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. De tal manera que el Señor va a mirar todo el bien, toda la luz y todo el fruto que tengamos en esta tierra. Así que vamos a ponernos de pie, y antes de terminar vamos a cantar la canción otra vez, la de Usa mis manos. Pero tú lo vas a hacer como una oración al Señor, como una vuelta a consagrar tu vida a Él. A decirle: Señor, he escuchado tu palabra, yo quiero poner mi mano en el arado, no quiero mirar para atrás, quiero meter otra vez mi cuello en el yugo y quiero que seas tú el que me dirijas. Quiero que tú seas mi luz. Quiero que tu presencia pueda estar dentro de mi vida. Señor, toma mis manos. Aquí están mis manos vacías delante de ti. Y te queremos pedir en este día que tú las utilices, Señor, para ti. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí,
no puedo impresionarte. Quiero crear mi corazón. Eso es lo que quiere el Señor, que vengas a Él con un corazón quebrantado. Tómalo, Señor. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Ponlo de las manos del Señor. Deja que Él te restaure. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. Pero te entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas de tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Vamos a decírselo todos juntos, como un cuerpo. Señor, utiliza nuestras manos. En esta tierra tú no estás, pero nosotros estamos ahora mismo, físicamente. Obra a través nuestro. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. No puedo mencionarte. Mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Puedes restaurarlo. Tu servicio, Señor. Queremos servirte, Padre. Te entrego. Y si mis manos son vacías están, puedo llenarlas de tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Señor, ponemos nuestra vida a tu servicio. Todo lo que tenemos te lo entregamos. Hasta nuestras heridas, nuestras cargas, ponlas delante del Señor. Deja de llevar tú la mochila. Deja tú de llevar la carga. Entrégasela ahora. No puedes con ello, reconócelo. Y deja que Él te ayude a llevar tu carga.
mis manos, usa mis manos, usa mis manos. Mis manos, Señor.